Bienvenidos a la segunda parte del curso de sistemas de automatización. En este video vamos a iniciar la programación con los lenguajes más usados para programar PLC y además vamos a hacer un cableado y simulación de logo en cada décimo. Para empezar con ladder vamos a hacer una comparación entre lo que sería la lógica cableada y la simbología del lenguaje que vamos a utilizar. A la izquierda tenemos la lógica cableada ya conocida y vemos un contacto normalmente abierto, que podría ser por ejemplo de un contactor. Y a la derecha vemos el símbolo que va a representar al contacto normalmente abierto en nuestro lenguaje ladder. Este mismo contacto nos va a servir para representar además diferentes dispositivos abiertos, por ejemplo un pulsador normalmente abierto, un interruptor normalmente abierto o un contacto de temporización normalmente abierto. Para poder identificar a cada uno de estos usaremos nombres diferentes en los contactos abiertos. Lo mismo pasa con el contacto normalmente cerrado. El símbolo que vemos a la derecha es el que va a representar todos los contactos que tenemos a la izquierda en ladder. Por último tenemos la bobina o una carga o un piloto de señalización, que en ladder va a estar representado por una salida como la que vemos aquí a la derecha. Veamos esto mismo en un circuito. Bueno, lo que vamos a hacer es representar este circuito que está hecho en lógica cableada en el lenguaje ladder y después vamos a cablear el PLC para que este motor funcione directamente desde el PLC, eliminando este circuito de mando. Para empezar voy a simular este circuito. ¿Sí? Tengo un pulsador normalmente cerrado, un pulsador normalmente abierto. Si pulso el normalmente abierto, cierro el circuito, energizo la bobina y esa bobina cierra estos contactos, haciendo que el motor funcione. Este contacto K1 también pertenece al contactor de esta bobina y puede mantener retenido el funcionamiento. Si yo pulso S0, se apaga el motor. Corta la alimentación, abre los contactos y apaga el motor. Si necesitan repasar algo de eso, dejo otro video que es anterior, donde podemos ver cómo funciona el K-décimo. Bien, voy a contar ahora la simulación. Y para empezar, el circuito de mando que tengo acá lo voy a voltear, como está acá, y lo simplifiqué un poco sacando los fusibles, porque esto me facilita el pasaje a lo que sería el lenguaje ladder. Bien, acá abajo voy a representar el lenguaje ladder. Fíjense que tengo un contacto, un pulsador normal cerrado, que de acuerdo a lo que vimos anteriormente es representado por un contacto normal cerrado. En la parte de arriba acá tenemos el primer botón, es para el lenguaje FUB o diagramas de funciones. Este es para el ladder o COP. Bueno, después GraphSet, pero los dos que vamos a utilizar hoy son estos. Entonces, si hago clic en ladder, vemos que tenemos el contacto abierto y el contacto cerrado. Tomo el contacto cerrado y lo coloco. Después tenemos dos contactos abiertos en paralelo. Y por último la salida o bobina. Ahí está. Solo me falta cablearlo. Voy a agregar un positivo de este lado, negativo de este. Tiro cable. Voy a unir los contactos, perdón, los símbolos. Como indica el circuito que está arriba. Y la razón por la que se llama ladder este lenguaje es porque a medida que agrego instrucciones acá va formando una especie de escalera, y por eso el nombre ladder. Bien, solamente me falta relacionar los dispositivos que yo tengo con los contactos que están acá
que pueden ser entradas o salidas. Pero antes voy a cablear el PLC. Para eso voy a tomar de entrada a salida el módulo lógico, que justamente es el logo que nosotros utilizamos. Lo voy a colocar por acá, bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el pulsador, voy a empezar a desarmar mi circuito de mando para que funcione alimentando el PLC. Otro pulsador también. Y ya veremos lo del contacto y la bobina. Voy a alimentar el logo. Venimos a alimentaciones, tomo fase y neutro. Y si nuestro logo se alimenta con 220 volts de corriente alterna, podríamos alimentarlo de esta forma. Ahí estaría alimentado. Si yo, por ejemplo, ahora inicio la simulación, van a ver que la pantalla se enciende. Esta es la pantalla encendida y cada uno de estos cuadraditos representa una de las entradas de I1 a I8, y estos 4 de acá abajo representan las salidas de Q1 a Q4, que son estas que están acá abajo. Las entradas están acá arriba. Por lo tanto, yo ahora con mis pulsadores voy a alimentar las entradas para que funcione como yo quiero en el circuito. Ya que estoy, voy a agregar un fusible. Y mi pulsador S0 podemos hacer que vaya, por ejemplo, a la entrada I1. Para eso tengo que tomar cable de fase para alimentar a mi pulsador, y desde la salida voy a la entrada I1. Con S1 puedo alimentar la entrada I1, pero como me queda más cómodo la entrada I7, voy a alimentar esa entrada. Me puede estar faltando algún empalme acá. Veamos ahora con la simulación. Debería, si está todo bien, como acá hay un pulsador normal cerrado, ya estaría enviando un 1 a la entrada I1. Por lo tanto, en la pantalla, la entrada I1 tendría el cuadrito pintado. Acá se puede ver que la entrada I1 tiene el cuadrito pintado. Cuando yo pulso, esa entrada se convierte en un 0. Esa señal se convierte en un 0 y por lo tanto la entrada queda abierta, ¿sí? Con este debería pasar lo mismo en I7, que está acá. Bien, hasta ahí estaría bien el circuito. Vamos ahora a modificar los nombres del programa. Este contacto dijimos que representaba el pulsador normal cerrado. Por lo tanto, debería llevar el nombre de la entrada que está alimentada ahora por el pulsador normal cerrado. Bien, ahí está I1. Este contacto podría ser el pulsador S1, porque va a la entrada I7. Entonces el nombre va a ser I7. Ahora, acá, este contacto de K1 pertenece a un contactor K1 y lleva el mismo nombre que la bobina. Acá lo que vamos a hacer nosotros es salir por la salida Q1, 2, 3 o 4, cualquiera. Q2. Y cuando se active la Q2, también debe cerrarse el contacto normal abierto que quedó sin nombre. El nombre que tiene que llevar
es el de la misma salida, Q2. ¿Sí? Esto pasa a ser un contacto lógico, digamos, está dentro del PLC y no en forma física. ¿Sí? Algo que hay que entender es que lo que estamos haciendo acá es enviar señales al PLC que, de acuerdo al programa que hayamos cargado, van a provocar algo a la salida. No significa que internamente tiene un contacto que hace que llegue hasta acá y active. ¿Sí? Eso es porque es una pregunta que me han hecho alguna vez varios alumnos. Bien. Por último, cuando se active Q2, ¿qué tiene que pasar para que el motor encienda? Se tienen que cerrar estos contactos principales. Estos contactos son de K1, o sea que necesito energizar esta bobina para que el motor arranque. Coloco la bobina acá y la voy a alimentar. Fíjense que la salida está formada por dos bornes que serían entrada y salida de un contacto abierto. Por lo tanto, yo a la entrada voy a alimentar con la fase y después la salida, que sería el borne 2, va a ir directamente a la bobina del contactor. Bien, entonces de esta forma, cuando se active Q2, se va a cerrar el contacto, la fase va a llegar a energizar la bobina. Si la bobina se energiza, estos contactos se cierran y el motor arranca. Veamos qué pasa. Bueno, va a haber un problema que vamos a ver ahora porque no va a funcionar. Como este es un pulsador normal cerrado, lo que hace constantemente es enviar una señal, un 1, al PLC en la entrada I1. Como esa entrada está enviando en 1, lo que está haciendo es cambiar el estado del contacto que nosotros pusimos acá. Entonces, si nosotros pusimos un contacto normal cerrado, pero estamos activando la entrada I1 a través del pulsador, este contacto pasa a estar abierto. Por lo tanto, el resto no va a funcionar porque este va a estar abierto. Las opciones son dos. Podemos poner un contacto normal abierto en esta parte o podemos poner un pulsador normal abierto en este lugar. ¿Sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, pulso el pulsador S1, voy a alimentar la entrada I7, que hace que el contacto I7 se cierre. De todas formas, Q2 nunca se activa porque I1 está abierto. Bien, vamos a cambiar eso. Voy a cambiar el pulsador normal cerrado por uno normalmente abierto. Quiero mantener los nombres. Sigue siendo S0, solo que ahora es normalmente abierto. Y va a seguir siendo el pulsador de parada. Veamos ahora. Inicio la simulación. Fíjense que ahora sí, se puede ver que está pasando la señal a través de I1 y llega hasta estos dos contactos abiertos. Si yo pulso I7, lo que va a hacer es enviar una señal a este contacto abierto, lo va a cerrar y va a hacer que se active Q2 y este contacto Q2. Pulso. Fíjense que se activó I7, eso hizo que se cierre, se activó Q2 como vemos acá, por lo tanto se cerró este contacto y ese contacto energizó la bobina del contactor K1, que hizo que cierren los contactos principales en el circuito de fuerza y encendió el motor. Ahora veamos algunas nociones básicas para empezar a utilizar diagrama de bloque de funciones. A diferencia del ladder, en este caso es más complicado interpretar el circuito o trasladar un circuito hecho en lógica cableada a uno en este lenguaje, porque en este caso utilizamos compuertas lógicas. Como se puede ver acá, estamos usando compuertas AND y este bloque, específicamente este bloque, es el que utiliza el software de Logo
el logo confort, ¿sí? Ya que tenemos de este lado es lo mismo, pero el decadécimo, ¿sí? Son los dos bloques o compuerta AND, ¿sí? La compuerta AND podemos decir que se puede expresar como un grupo de contactos conectados en serie. Cada una de estas entradas representa uno de esos contactos y de acuerdo a la posición de esos contactos, si están abiertos o cerrados, vamos a tener una salida acá que defina algo. Si analizamos el circuito que tenemos acá como ejemplo, podemos ver que la fase no llega a la lámpara y el neutro está directo. Si yo pulso uno de estos pulsadores normalmente abiertos, la lámpara va a seguir apagada. Cualquiera de los tres que pulse va a mantener la lámpara apagada. Si pulso dos de los tres, va a pasar lo mismo, la lámpara va a mantenerse apagada. En el único caso que la lámpara se enciende es cuando pulso los tres pulsadores al mismo tiempo. Si nosotros vamos a la tabla de verdad de la compuerta AND, podemos ver que en el único caso que su salida es 1 es cuando todas sus entradas son 1. Entonces podemos interpretar que cada uno de estos pulsadores son señales y cuando todos están pulsados logramos a la salida un 1. En el caso de la compuerta OR, el ejemplo es con contactos o pulsadores en paralelo. De nuevo, el bloque que tenemos a la izquierda es de logo confort y el que tenemos a la derecha es de decadécimo. Fíjense que en este caso la fase, si yo pulso uno de los pulsadores, la fase va a pasar y va a energizar la lámpara, o sea, va a hacer que circule corriente por acá y que la lámpara se encienda. Cualquiera de los dos pulsadores que yo pulse va a hacer que la lámpara se encienda. Si pulso los dos juntos también se va a encender, y en el único caso que no se va a encender es cuando los dos estén abiertos. Si vemos la tabla de verdad de la compuerta OR, en el único caso que su salida es 0 es cuando todas sus entradas son 0. Con una sola entrada que entregue un 1, la salida de la OR va a ser un 1. Por otro lado también tenemos entradas y salidas, que en el caso de la lógica cableada van a ser los pulsadores, los accionamientos, las entradas. Y este bloque representa la entrada en logo confort. Este símbolo que vemos acá representa la entrada en decadécimo. Las salidas, que son las bobinas o la carga en el circuito de mando, el logo confort está representado por este bloque que tiene entrada y salida con el mismo valor, y en decadécimo está representado con este bloque que solamente tiene entrada, pero yo puedo tomar desde este cable y volver a utilizarlo donde yo necesite, como vamos a ver ahora en el circuito en decadécimo. Entonces solamente nos resta representar este mismo circuito en bloque de funciones. Lo voy a copiar y lo voy a trasladar acá abajo para que lo tenga más a mano y pueda representarlo. Si vemos acá, a simple vista se ve que tenemos tres grupos separados que están conectados en serie entre sí. Tenemos este pulsador normal cerrado que está en serie con este grupo conformado por un pulsador y un contacto normal abierto, y la bobina. Los tres están en serie, por lo tanto ya tendría que estar pensando en un bloque AND. Para la simbología que corresponde al diagrama de bloques de funciones, venimos acá, lógica, y todo esto que tenemos acá corresponde a este tipo de lenguaje. Acá tenemos el bloque AND, ya lo coloqué, y vamos a colocar un bloque OR. Por otro lado, este pulsador va a alimentar una entrada del PLC y este pulsador va a alimentar otra entrada del PLC. Tenemos dos entradas que intervienen en nuestro programa, por lo tanto voy a agregar dos entradas, y todo esto debería alimentar una salida. Agrego entonces una salida. Bien, ahora hay un pulsador normalmente cerrado que en este caso yo lo voy a hacer ingresar a la entrada I1. Entonces
este símbolo se va a llamar a la I4 lo voy a hacer ingresar. Este símbolo se va a llamar I4 y según lo que vemos acá es uno de los elementos que está en serie con el resto, por lo tanto lo voy a conectar de esa forma a la comporta AND, que es la que me indica que la parte del circuito que está en serie. Por otro lado tenemos este conjunto que está formado por un pulsador, que en nuestro circuito está representado por una entrada, y este contacto que está representado por la Q que tenemos acá. O sea que tenemos que tomar el estado de esta Q y ponerlo en paralelo en nuestro circuito. Entonces primero, como es paralelo, tiene que ir a nuestro comportador. Yo voy a unir esto con esto, y la segunda parte todavía no la voy a hacer. Ahora veremos qué pasa con esto. Pero el resultado de este bloque va a ser la salida OR, que vemos acá, la salida de la comportador que vemos acá, y está en serie con el pulsador que ya pusimos y con la salida Q. Entonces este bloque lo conecto a la AND para que quede en serie con el pulsador. Y desde acá sí vamos a nuestra salida. Ahí está. Lo único que me estaría faltando ahora es este contacto que está en paralelo al pulsador. Para eso voy a tomar cable de nuevo desde acá, porque sabemos que el valor que se envía acá es el que va a tener la salida Q. Lo puedo volver a tomar y reutilizarlo en mi circuito. Ahí estaría. Por último, la salida que vamos a utilizar ahora para esta parte va a ser Q4. Es solamente una elección, ¿sí? Entonces el nombre que va a tener esta salida es Q4. Y el pulsador normalmente abierto va a energizar la entrada y 8. Entonces ahí estaría el circuito o el programa que representa la funcionalidad que queríamos lograr. Faltaría entonces ahora agregar un pulsador normal cerrado. En este caso vamos a ver cómo varía con respecto a lo que habíamos visto en el anterior, y un pulsador normal abierto para I8. Le voy a poner un nombre diferente a los otros, solamente para que no se accione todo al mismo tiempo. S2, S3. El pulsador normal cerrado tiene que ir conectado a la entrada I4. El pulsador normal abierto a la entrada I8. Agrego empalmes que podrían estar faltando y creo que ya estaría. Ahora, nosotros en el caso anterior tuvimos que cambiar este pulsador que al principio era normal cerrado y reemplazarlo por un normal abierto para que el circuito funcione como necesitábamos. En este caso yo tengo un pulsador normal cerrado que va a estar enviando un 1 constantemente a I4, por lo tanto I4 va a estar entregando un 1 constantemente acá todo el tiempo mientras no esté pulsado. Si yo pulso S3 va a alimentar I8, por lo tanto va a mandar un 1
a la OR. Cualquiera de las entradas que tenga un 1 en la OR hace que a la salida haya un 1. Por lo tanto, ese 1 recorre este cable, llega hasta este lugar. Y tengo 1 y 1 en las entradas de la AND. Por lo tanto, a la salida voy a tener un 1. Ese 1 va a llegar a la Q4 y va a activar Q4. Y además, viaja por acá y vuelve a la OR, haciendo que se retenga el funcionamiento por acá. Mientras el pulsador S2 no se accione, esto quedaría funcionando. Por más que yo suelte S3, va a quedar funcionando porque S3 hace, al abrirse, hace que en I8 haya un 0. Ese 0 llega hasta acá, pero la compuerta OR, con un solo 1 en sus entradas, envía un 1 a su salida. Por lo tanto, esto queda energizado y funcionando hasta que yo pulso S2 para abrir el circuito y que la entrada I4 reciba un 0, y ese 0 hace que la salida de la compuerta AND se convierta en un 0 y corta todo este bucle, ¿sí?, parando el motor. Veamos si funciona. Inicio la simulación. Fíjense que acá todos los cuadritos están sin pintar, por lo tanto no hay ninguna entrada con un 1. Eso sería un error porque yo debería poder llegar con un 1 a I4. Voy a tener que bajarlo un poquito. En este caso sí, ya I4 está entregando un 1. Eso modificó acá y podemos ver que la entrada I4 entrega un 1 a la AND. De todas formas se mantiene todo en 0 hasta que yo pulse S3. ¿Qué pasa al pulsar S3? Se energiza I8, haciendo que el 1 llegue, como habíamos dicho. En este momento está todo rojo, como indicando que todo tiene 1. Si yo suelto el pulsador S3, ahí I8 ahora no entrega más un 1, está entregando un 0. Y queda el bucle que mantiene energizado el circuito. Se activó Q4, pero como todavía no agregué nada acá, el motor no arrancó. Al pulsar S2 se pone en 0 la entrada I4 y eso hace que se pare Q4 y vuelve a la posición normal. Entonces con S3 enciendo, con S2 apago. Corto la simulación para completar el circuito. Entonces voy a tomar esta misma bobina porque ya el circuito anterior no nos sirve. Y lo vamos a hacer con Q4. El cambio en la salida es solamente para que vean que se puede usar con cualquiera de las salidas. Ahí está bien. Probamos. Q4 cerró y energizó la bobina de K1 y K1 hizo que el motor se encienda. Bien. Esto sería todo. Hasta luego.